en su sección española, Pasión por Cristo, Pasión por la Verdad. Ha impartido numerosas conferencias sobre la Sábana Santa en ambientes muy diversos y pertenece al Instituto Secular de Vida Consagrada Conectada de Santa María. Así que pues, le damos las gracias, le recomendamos a la Virgen y esperamos que en esta tarde nos ayude a amar cada vez más a nuestro Salvador y con nuestra oración pues que también ella esta tarde gane un poco más del cielo. Y así sea. Bueno, muchas gracias por la presentación, sobre todo por aquello de ganarme un poco más el cielo. Bueno, vamos a ver si en una hora es posible poder contar alguna cuestión y también, bueno, sobre todo poner los inicios para un mayor conocimiento de lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo y también de la Sábana Santa. Lo primero, claro, me han presentado como miembro del Centro Español de Sindonología, que es una sociedad que se dedica al estudio de las reliquias relacionadas con Jesucristo, en particular la Sábana Santa o síndone de Turín, el sudario de Oviedo y otras reliquias, como por ejemplo el Santo Cáliz de Valencia. Del sudario de Oviedo apenas voy a hablar, ni siquiera quizá me dé tiempo a poner alguna imagen, pero es una tela muy interesante que también estudiamos en el CES, el Centro Español de Sindonología. La Sábana Santa o Sábana de Turín o síndone de Turín no es lo mismo que el sudario. Ahora, el Evangelio habla de ello y dice, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas dice que había un hombre llamado José de Arimatea, que era miembro del Consejo, es decir, era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo, y esperaba el reino de Dios, no había consentido el acuerdo ni los hechos de ellos, se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y después de descolgarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Y regresando, prepararon especias aromáticas, ungüentos y mirra, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Bueno, pues vamos a comprobar cómo esto que dice San Lucas en el Evangelio, escrito muy poco tiempo después de la muerte de Jesús, bueno, pues se comprueba de alguna manera en una sábana, un lienzo, una tela que se conserva ahora mismo en Turín. Claro, hablar de la Sábana Santa o síndone de Turín no es hablar en abstracto, es hablar de un objeto concreto que se puede tocar, que se puede experimentar. No es una entelequia, no es algo que yo opino, ¿no? Opino que me parece verdadero, opino que me parece que es falso. Es una tela que se estudia y que se ha estudiado. De hecho, dicen los expertos que es el objeto arqueológico más estudiado del mundo. Mucho más que cualquier otro resto arqueológico que se afirma sin ninguna duda que pertenece a Tutankamón, que pertenece al emperador Tiberio, es decir, muchos objetos que a lo mejor han pertenecido a personajes ilustres no han sido tan estudiados como la Sábana Santa. Sobre todo tiene muchos estudios desde el punto de vista científico. Vamos a intentar hacer un resumen de todos estos estudios. Pero primeramente vamos a hacer un poco de recorrido por la historia. Ahora pasamos al índice. Lo primero es síndone, que es el nombre propio de la sábana, significa sábana de lino, literalmente. En los estudios sobre la Sábana Santa es muy importante la etimología de las palabras y la exégesis de la Biblia, del Nuevo Testamento sobre todo. Bueno, pues la síndone es una sábana muy alargada, tiene unas dimensiones bastante notables, 4,36 o 4,4 metros de largo y 1,10 de ancho. Y se caracteriza porque tiene dos líneas oscuras que no son propiamente originales, ¿no? Luego veremos cómo se formaron, y esas dos líneas oscuras enmarcan un cuerpo, ¿no?, de un hombre que en vista frontal, aquí se ven los brazos, las piernas, el rostro, y en vista dorsal por la espalda, la nuca, la espalda y luego después las piernas. No hay ninguna duda por la sangre en que este hombre ha sido crucificado.
por lo que se puede ver en la sábana. Y entonces, en el momento en que hay un hombre crucificado, todas las mentes y el corazón se van a un hombre crucificado del siglo I, que es Jesús de Nazaret. ¿Qué sucedió con la sábana? Que en el año 1988 se hizo una datación por carbono 14. Yo no sé cuántos saben aquí del tema de la sábana santa, porque esto daría mucho para hablar. Una datación que tiene muchas pegas, muchos inconvenientes, que además los propios científicos lo dicen, y lo dijeron el mismo año que se publicó en una revista de impacto, en 1988, lo publicaron varias personas. Tait es el coordinador del estudio, y entonces esa publicación decía que la sábana santa era una falsificación medieval, que era una tela que pertenecía a la Edad Media, porque el carbono 14 decía que estaba datado entre 1260 y 1390, un rango que además para tan poca antigüedad es demasiado. Vamos a intentar hacer un pequeño recorrido por la historia y el arte, luego vamos a centrarnos en la tela, la fotografía como punto de arranque de los estudios científicos, y luego vamos a recorrer las huellas y algunas consideraciones al final. Empiezo esta charla con una imagen en la cual, a partir de un cuadro de Caravaggio, en el que está Tomás, el apóstol, metiendo el dedo en las llagas de Cristo. Y entonces en el cuadro de Caravaggio Jesús ha sido sustituido por el hombre de la sábana, que tiene además, la imagen de la sábana, que tiene además una herida en la cual, ¿no?, la representación indica cómo se puede meter el dedo. ¿Y por qué pongo esta imagen? Por varias cuestiones, ¿no? Sobre todo cuando esta charla está, el público es universitario de instituto, jóvenes, ¿no?, de instituto, muchas veces tienen problemas con la fe. Y aquí no voy a contar demasiado, pero la fe tiene como varias acepciones, ¿no? Hay una fe que implica la confianza en una persona que por su testimonio me resulta creíble, ¿no? Entonces me adhiero con mi conocimiento a lo que él me enseña, porque me creo, confío en esa persona. La ciencia no avanzaría si no hay fe, porque si yo no me creo lo que han hecho los científicos antes que yo, pues tendría que reproducir todos los científicos, todos los experimentos, ¿no?, para poder seguir avanzando. Y claro, la vida no da para hacer todos los experimentos científicos que se han hecho hasta ahora. Yo me creo que Mendel, con sus leyes de Mendel de genética, pues lo ha dicho y es verdadero lo que él afirma. Y lo mismo con todos los demás experimentos científicos. Yo me creo que lo que han hecho los científicos es verdadero. Y entonces avanza la ciencia por la fe. La fe a veces, no esa confianza que deposito en una persona por su testimonio creíble, me implica que yo cambie de comportamiento, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho el médico es verdad y tengo que seguir una dieta. Entonces cambia mi comportamiento, ¿no? Los discípulos y los apóstoles creyeron a Jesús. Su persona, ¿no?, irradiaba una autoridad, lo dice el Evangelio, por la cual ellos se adhieren a él y confían en sus palabras. Y además, eso que les dice Jesús les invita a cambiar de conducta, les hace mejores. Cambiar de conducta por la fe en una persona puede ser racional. Cuando yo cambio mi conducta y ese cambio de conducta me hace mejor persona. Claramente los apóstoles se hicieron mejores personas y todos los que hemos seguido a Cristo, espero que nos hacemos mejores en ese seguimiento y en ese cambio de conducta cuando conocemos a Jesús. Y luego también la fe es un don de Dios, ¿no?, por la cual nos adherimos a lo que Él nos dice. Y claro, la fe también es mi respuesta personal a ese don de Dios que me ha dado, ¿no? Es decir, no es que algunos dicen, qué suerte que Dios te ha dado fe, a mí no me la ha dado. Bueno, pero es que ahí se establece un coloquio con Dios en el cual Dios ha dicho una cosa y yo me adhiero. Es decir, yo tengo que dar una respuesta, ¿no? Porque si no, la fe es una entelequia, ¿no? Bueno, podríamos hablar mucho más, pero esto a los universitarios en concreto pues les hace pensar un poco. Ahora, lo que yo pido es que ustedes no sean incrédulos como Tomás, no solamente en creer a Jesucristo, sino también en creer lo que yo voy a decirles ahora,
porque lógicamente voy a resumir muchas cosas y uno piensa, ¿y realmente esto está comprobado? Sí, está comprobado. Hay muchas cosas estudiadas con muchísima precisión y es asombroso lo que podemos decir sobre el hombre que ha sido envuelto en esa sábana, ¿no? Bueno, pues pido fe. Vamos a hacer una pequeña introducción, porque a veces uno se plantea, si la sábana es tan interesante, ¿por qué el Evangelio no dice nada? Lo dice, lo hemos visto al principio. Dice que José de Arimatea envolvió a Jesús en una sábana. Y además San Juan, como veremos al final, encuentra la sábana en el sepulcro. Y le sucede una cuestión muy importante relacionada con la fe, ¿no? Ahora, ¿por qué los discípulos, y esto es tan importante, no dijeron nada? Pues vamos a colocarnos en su posición para entender por qué no dicen nada de la tela. Ahora, antes de nada, dado que todos aquí más o menos creemos, yo les invito a que hagan una consideración sobre el dato de Jesús crucificado, porque nos hemos acostumbrado a los crucifijos y no sabemos en el fondo lo que es la cruz. Bueno, quizá no sea la persona más autorizada para hablar aquí de lo que es la cruz, ¿no? Pero hay que plantearse una cuestión. La sábana que se conserva en Turín ha envuelto a un hombre crucificado, eso no cabe ninguna duda. Y ahora, ¿cuál era el destino de los crucificados? Los crucificados eran los malditos, maldito el que cuelga de un madero. Era el malhechor por excelencia, aquel que no podía ser mirado al rostro, aquel ante el cual lo único que cabía era el insulto, porque eran los peores. Y esto está, quizá nunca encontraremos el adjetivo adecuado, pero el Antiguo Testamento nos lo dice, maldito el que cuelga de un madero, es decir, es que ni Dios le puede mirar a la cara porque es maldito. Y entonces choca, bueno, los crucificados, por supuesto, no eran descolgados y depositados en un sepulcro. Los crucificados si eran descolgados, eran echados a una fosa común. Y si no eran descolgados, las aves de rapiña se los comían en la cruz y podían estar varios días colgados en la cruz hasta morir. Jesús murió muy pronto y veremos la razón, pero podían estar varios días. Por lo tanto, si el destino de un crucificado era la fosa común, ser tirado o bien ser comido por un ave de rapiña, ya de antemano el hombre que ha sido envuelto en la sábana de Turín no es cualquiera, porque alguien lo ha descolgado y lo ha depositado en un sepulcro. Por lo tanto, ese hombre ya como punto de partida no es cualquiera, ¿no? Porque ha sido crucificado y ha sido depositado en una sábana. Para poder entender la tela, hay que entender que la deposición en el sepulcro fue de esta manera. El hombre se coloca entre los dos, entre la tela, que le da la vuelta por la cabeza. Todo esto nos invita a pensar, ¿no?, en lo que significa la cruz, porque Jesús, ¿por qué razón quiso escoger lo peor? Bueno, ahora, ¿por qué, si tenían la sábana, qué harían con ella los discípulos si es que la tenían? Ellos se encuentran con la sábana en el sepulcro y para un judío, en la sepultura donde está el cuerpo, están todos los lienzos que tienen sangre del hombre. Porque no pueden guardar algo que tiene sangre de un muerto, porque en la sangre está la vida. Ellos creían eso, que en la sangre está la vida. Por lo tanto, en las sepulturas está el cadáver y todos los lienzos con su sangre. Entonces se encuentran con un problema, porque llegan a la sepultura, no está el cuerpo, pero están los lienzos que tienen sangre. Por lo tanto, si alguien se entera de que ellos tienen los lienzos con sangre, vamos, es que son en ese momento, iba a decir crucificados, eran condenados, porque estaba perseguido por la ley tener el lienzo con sangre de una persona muerta. Estaba hiperperseguido por la ley profanar una sepultura. ¿Qué hacen ellos con una tela de una sepultura? Es decir, era un problemón, ¿no?, para los judíos y en concreto para los apóstoles. Además, eran pobres pescadores. No tenían apenas cultura.
su maestro había sido crucificado y eran de una casta social, una casta social de un nivel social bajo, y ante los fariseos y sanhedritas no tenían nada que hacer. Entonces, lógicamente, ¿cómo no van a guardar la sábana, que es el resto que tienen de su maestro? Lógicamente la guardarían, pero no dirían nada, porque eran condenados, claramente. Ahora, ¿qué sucedió con la sábana? La sábana parece que llega desde Jerusalén, parece que pasa a una ciudad de Asia Menor que se llama Edesa. Es posible que llegara ya en el año 50 o 60 a la ciudad de Edesa, que ahora mismo se llama Salinurfa, en el sur de Turquía, ¿no? Luego seguiremos el itinerario. ¿Por qué aparece en esta ciudad? Bueno, pues hay una leyenda por la cual la sábana llega a Edesa porque la pide el rey de Edesa. Hay grabados, hay distintos grabados que muy antiguos que muestran que la sábana debió de llegar a esa ciudad porque el rey de esa ciudad, Adgar V, la pidió. ¿Por qué la pidió? Porque él estaba enfermo de lepra negra y había escuchado que había un profeta en Jerusalén que hacía milagros. Y entonces quería, y curaba a los enfermos, entonces quería ser curado. Como Jesús había muerto, en el transcurso, pues los discípulos le hacen enviar lo que tenían de Jesús, que era la sábana. Ahora, llega a Urfa, a Edesa, llega doblada. ¿Y qué sucede? Sucede que a continuación de Adgar V se suceden una serie de reyes paganos y el obispo, ante el peligro de que la sábana desapareciese por los reyes paganos, la esconde, y la esconde en la muralla, y no dice nada. ¿Por qué sabemos que esto, más que leyenda, puede ser algo de historia, aunque nos faltan documentos por testificarlo? Pues porque aparecen en muchos documentos escritos de los siglos II, III, IV y V, aparecen documentos escritos la palabra tetradiplon, es decir, una tela doblada en 4 partes. El nombre de mandilión hace referencia a una tela. Aparece el nombre en muchos documentos de aquerópite, es decir, una tela no pintada por mano humana que se venera en Edesa. Es decir, en Edesa había una tela no pintada por mano humana. No se sabía dónde estaba, pero había existido. Y además también había una tela que se llamaba teuteukoseikon, que significa rostro pintado por Dios. Todo esto aparece en documentos, pero hay un misterio. ¿Dónde está este rostro pintado por Dios? ¿Dónde está esta sábana doblada en 4 partes? ¿Dónde está? Bueno, el arte además nos dice que en Edesa debía de haber una tela que tenía un rostro en el centro, porque está en la catedral de Edesa y hay multitud de grabados y pinturas que muestran que hay una tela con un rostro en el centro en Edesa. ¿Dónde está esa tela? Resulta también importante que hasta el siglo VI, 500 y pico, las representaciones de Jesús son siempre de un varón jovencito con el pelo corto, ¿no? Que incluso aparece así en las catacumbas, en sarcófagos, aparece también en monedas, ¿no? En relieves. Jesús siempre es con el pelo cortito y sin barba. No tiene nada que ver con las representaciones de Jesús a partir del siglo VI. ¿Por qué le representan así? Porque es lo que se llama una imagen, ¿no?, que recuerda a los emperadores. Entonces era como la imagen más varonil de un hombre. Y le representan de esa forma, no sabían cómo era Jesús. Pero resulta que a partir del siglo VI, en el año 525, las representaciones de Jesús han cambiado drásticamente. Aparecen todos los iconos bizantinos, en los cuales, sobre todo este, que es el más antiguo, es del 525, y Jesús aparece con unas facciones concretas. Estas facciones y todos los iconos, incluso el flequillo de este icono, está inspirado en un rostro que coincide con el rostro que ahora veneramos en Turín, en la sábana. Es decir, en el siglo VI se descubre un rostro que es venerado y que todo el mundo, todo el pueblo cristiano sabe que ese rostro es el de Jesús. Entonces, al saber que es de Jesús, le empiezan a representar de esa manera. Y hay que tener en cuenta que los iconos bizantinos y los iconos rusos no es una pintura libre. Es decir, hay unas reglas concretas
para poder pintar los iconos. Y son tan exactas que como alguien se saliera de las reglas del icono, ese icono era retirado de la visibilidad, ¿no? Lo que sucedió es que hay un grabado ruso en el cual aparece una representación que muestra cómo una caja con un rostro en una tela aparece en la muralla. Cuando hubo una riada en Edesa, entonces se destruyó la muralla y aparece, ¿no?, una caja con una tela y un rostro. Coincide justamente con lo que en el siglo I, ¿no?, en Edesa es venerado como el mandilión de Edesa que llegó al rey Adgar V. El obispo de la ciudad la había escondido en la muralla de la ciudad. Entonces sacan sacan la tela con el rostro y se empieza a venerar. ¿Qué sucedía? Como antes hemos dicho, se llamaba tetradiplon, es decir, tela doblada en 4 partes. La sábana se encontraba doblada en 4 partes y solo se mostraba la veneración del pueblo, el rostro, que es lo más patente, ¿no? Este es el icono bizantino pintado en el siglo 525-550, que se conserva en el monasterio de Santa Catalina del monte Sinaí. La policía, en un retrato robot de este rostro y de este rostro, que es el negativo de la sábana santa, dice que están establecidos todos los puntos de coincidencia y dicen que pertenece a la misma persona, ¿no? Está inspirado uno en el otro, son el mismo rostro. En este monasterio es donde se conserva. Pero aparecen también rostros parecidos en ánforas, en monedas, ¿no? Bueno, muchas cuestiones. Ahora, en Edesa entonces es venerado al público desde el 544 aproximadamente, 520-544, hasta el año 944, 400 años en los cuales se encuentra en esta ciudad. Pasan muchas cosas muy interesantes, pero creo que ahora me lo voy a saltar, ¿no? Edesa era una ciudad musulmana, fue conquistada por el Islam muy rápidamente. Constantinopla, sin embargo, era la capital del Imperio Cristiano de Oriente, el antiguo Bizancio. Bizancio, Constantinopla, la actual Estambul. Entonces los bizantinos, con este gran imperio bizantino que tenían, reclaman la reliquia más importante de la cristiandad, que era el mandilión de Edesa, porque todos estaban ciertos de que ese rostro era el rostro de Dios, era el rostro de Cristo. Entonces lo reclaman, aunque nunca lo habían tenido, pero lo reclaman, ¿no?, al ser la capital del Imperio Bizantino. Y entonces está escrito como en el año 944 hay una peregrinación desde Edesa hasta Constantinopla llevando el mandilión de Edesa, la tela. Una peregrinación el 16 de agosto que además se celebraba todos los años a partir de 944. La sábana entonces, lo que se veneraba como mandilión de Edesa, pasa a Constantinopla. Y en Constantinopla es recibida por los príncipes bizantinos, que aquí lo reflejan este dibujo, ¿no?, que es muy pequeñito, pero creo que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid y de hecho hace poco se podía ver este dibujito. Bueno, pues este códice muestra cómo los príncipes bizantinos reciben la sábana. Esto es muy significativo porque muestra cómo el rostro es lo que más se veía. Ahora, cuando la reciben, se dan cuenta de una cosa, que lo que se venera como el rostro es una tela muy larga porque la despliegan. Por lo tanto, el mandilión de Edesa, lo que Adgar V recibe y se conserva en la muralla y luego es recuperado y expuesto al público, es la sábana recogida por los discípulos en la sepultura. Y además se dan cuenta de una cuestión, y es que ellos, los bizantinos, creían que la imagen del hombre era muy patente, muy clara. Se dan cuenta de que no es tan clara, de que lo que se ve muy bien es el rostro si te pones a una cierta distancia, pero no es tan patente. Y este dato, aunque parece una tontería, nos da pruebas de su veracidad, es decir, de que coincide con lo que vemos ahora en Turín, porque no se ve patentemente el cuerpo, ¿no? Y lo que mejor se ve es el rostro. Ahora, a partir del año 944, en que se recibe en Constantinopla, es expuesta al público todos los viernes de Cuaresma, durante 3 siglos. Es expuesto al público
completa, de manera que toda la gente puede verla de frente. Y, lógicamente, con muchas velas alrededor, el humo de las velas, tocada, besada, es decir, manipulada. La historia de la sábana ha sido bastante ajetreada. Y esto, ¿no?, nos da pistas para algunas cuestiones que luego se podrían discutir, ¿no? Pero bueno, es expuesta y la gente la ve. Primero en la Catedral de Santa Sofía y luego en la iglesia imperial que se llama Santa María de Blanquernas, ¿no? Y es expuesta de esta manera, así la pueden ver todas las personas. Es significativo que todos los que la ven, bueno, pues escriben algo, dibujan algo. Pero entre lo que se dibuja y se pinta, lo más interesante es este códice húngaro, que para todos aquellos que dicen que la sábana es medieval, el códice húngaro es anterior a 1150. Es decir, es mucho más anterior de lo que dice la datación del carbono 14. Bueno, pues este códice relata la peregrinación de una embajada húngara a Constantinopla para poder ver la sábana. Y el autor que lo escribe hace una serie de dibujos. Es muy interesante lo que dibuja. Lo primero es que la imagen de arriba está mostrando cómo José de Arimatea y otros dos están sepultando el cuerpo de Jesús y le están ungiendo con perfumes. Destaca, ¿no?, que el más santo, lógicamente, es el que está siendo sepultado. San Juan, el imberbe, lleva en la mano una tela que es muy larga y esa tela, ¿no?, da incluso por debajo del hombre y tiene varios pliegues. Luego la tela es muy larga. Pero antes de 1150, horror, al dibujante se le ha ocurrido dibujar a Jesús desnudo. ¿Cómo es posible que en esa época se dibuje a Jesús desnudo? Solamente es legítimo si piensan que han visto una imagen que es de Jesús y está desnudo. Solamente así se puede explicar. Y luego, qué forma más rara de ponerle, con los brazos cruzados y solo 4 dedos. El hombre que ha hecho ese dibujo antes de 1150 ha visto la sábana que hoy se conserva en Turín, en la cual Jesús también tiene los brazos cruzados y tiene 4 dedos. Pero en la parte de abajo relata la imagen de las mujeres que van al sepulcro a terminar de ungir el cadáver de Jesús, porque no había dado tiempo el viernes, tal y como hemos leído antes, entra el descanso sabático, no hay tiempo, se tienen que dar mucha prisa y van el domingo de mañana a terminar la unción. Pero allí se encuentran con un ángel, ¿no?, que les dice: no busquéis entre los muertos al que vive, ha resucitado. También podríamos contar muchas cosas de esto, pero me voy a centrar solo en un detalle. El ángel señala la sábana. Ahora, el dibujante ha dibujado una sábana también rara, porque mientras que arriba la pone blanca, debajo pone unos hilos con un tramado muy peculiar. Y además se toma la licencia de poner 4 agujeritos en forma de L. ¿Por qué razón? La sábana de Turín ahora mismo tiene un tramado de hilos así y tiene 4 agujeros en forma de L. Por lo tanto, son perforaciones de un ácido. Por lo tanto, está viendo una sábana que hoy vemos en el año 2025 en Turín. Este códice es muy significativo. Esta es la tela que veremos después. En Constantinopla están viendo al hombre completo por delante y hay montones de imágenes, pinturas, esculturas. Europa está llena de imágenes de este tipo. Aquí en España hay unas cuantas. Se llaman Imago Pietatis y representan a Jesús mirando al suelo con la mirada caída, los brazos cruzados, 4 o 5 dedos con los clavos y saliendo de un sepulcro. Por lo tanto, toda Europa ha ido viendo en Constantinopla al hombre de frente. Esta es de Manresa, por ejemplo, ¿no? Pero hay montones. Podríamos aquí estar un rato. En 1204 sucede el saqueo de Constantinopla, que también podríamos hablar mucho de ello, pero la sábana desaparece. Parece que la recoge un cruzado de la iglesia de Santa María de Blanquernas y se la lleva a Atenas. También podríamos decir mucho, pero en Atenas es el duque de Atenas que luego después él se la lleva a Europa, pasando por Lirey, después por Chambéry y finalmente en Turín.
De aquí únicamente voy a contar una cuestión, todo ello desde el IREI, prácticamente ya entra en manos de la Casa de Saboya, que luego tiene su capital en Chamberí y finalmente su casa final de Saboya está en Turín. Y desde 1578 la sábana, propiedad de la Casa de Saboya, pues se encuentra en Turín. En Chamberí, en 1353, sucede un incendio, ¿no? Otra pista para el tema de la datación del carbono 14. En este momento la sábana se encontraba guardada en una caja de plata, forrada de plata, doblada como se doblan las sábanas. En 1532, en esta capilla construida especialmente para la Sábana Santa, hubo un incendio, ¿no? Que calcinó la capilla. Ese incendio, además, quemó una arista de la caja y llegó a tal temperatura que la plata se fundió. Al fundirse la plata del interior, la sábana que estaba doblada, ¿no? La arista que se quemó, la plata que se fundió, entonces la plata fundida atravesó la sábana. Al desdoblarla, las perforaciones aparecen multiplicadas, ¿no? Y además la arista de la caja también aparece totalmente multiplicada, ¿no? Esta es una fotografía de realzada, no se ve así, se ve más bien así, ¿no? Estos remiendos los cosieron las clarisas de Chamberí para poder reparar los agujeros que se hicieron en la sábana. Y estas líneas oscuras se encuentran en la sábana desde 1532, es decir, cuando se exponía en Constantinopla, estas líneas oscuras no estaban, ni tampoco las perforaciones, la imagen se veía completamente. Es cierto que la arista quemada que se multiplica por los dos lados enmarca la figura, ¿no? La figura en sus rasgos más importantes se encuentra casi completa, ¿no? Pero hay parte de la imagen que está perdida. Bueno, esa es una imagen de cómo las clarisas de Chamberí la cosían y cómo todo el pueblo lo podía ver. Es decir, todo esto está escrito, pintado, dibujado y registrado. Desde 1578 se conserva en Turín, en una capilla construida expresamente para la Sábana Santa. En este momento, la sábana, desde el incendio de 1532 y cuando pasa a Turín, entonces se conserva en una caja alargada envuelta en un cilindro de madera, ¿no? Es decir, de estar doblada pasa a estar enrollada alrededor de un cilindro. Y ahí es como se conserva en Turín. Pero en Turín, en el año 1997, estando en obras la capilla de la Sábana Santa, sucede otro incendio. Este yo ya lo seguí porque ya me gustaba la Sábana Santa. Entonces la sábana se encontraba en el cofre, en una vitrina, ¿no? En un bastidor, en un pasillo. La capilla se calcinó. Y está relatado, es muy interesante, cómo los bomberos, en concreto él, se aventuró entre las llamas para sacar la Sábana Santa. Y cuentan los periódicos cómo cuando salió el bombero con la urna, todo el pueblo que estaba congregado en la plaza de Turín aplaudió fuertemente, ¿no? Porque la Sábana Santa en Turín, bueno, aunque no se sea creyente, pues es una reliquia que le tienen mucho cariño. El bombero inició un proceso de conversión bastante notable, ¿no? Lo cual, el contacto de los hombres con la Sábana Santa a lo largo de la historia es muy interesante. Desde el año 2002, la sábana se encuentra en un aparato construido expresamente para ella y en una atmósfera controlada de gases nobles, porque ha tenido una historia tan accidentada que realmente va perdiendo contraste la imagen con respecto a la tela. No porque la imagen pierde intensidad, sino porque la tela va amarilleándose cada vez más. Entonces, al hacerse cada vez más amarilla, se pierde contraste. Entonces, para que no se vaya destrozando más, pues ya está muchísimo más conservada y se expone muchas menos veces, ¿no? Porque se ha expuesto algunas veces, se la ha podido ver en distintos momentos. Yo pensé que en el año 2025, con motivo del jubileo, pues iba a exponer, pero parece que no. Bueno, aquí se encuentran los agujeritos en forma de L, ¿no? Que se formaron cuando la sábana estaba doblada en este sentido. Entonces, al estar doblada, aquí se cayó un ácido que formó estos agujeros, aquí se notan un poquito menos, aquí un poco menos y aquí casi nada, ¿no? Pero eso es lo que vio este hombre y pintó, ¿no? En el Codex Frey.
¿Qué hay que decir de la tela? La tela tiene algunas cuestiones muy interesantes. Una de ellas es que hay tesis doctorales sobre la tela. La tela tiene un tramado y una urdimbre que es peculiar de los telares del siglo I en Palestina. Está demostrado que lo tejían de esa manera. Pero además dice mucho más, ¿no? Hay un trabajo escrito del año 2000 que menciona cómo esta tela, y se ha encontrado alguna posteriormente en Jerusalén, en una sepultura, esta tela tiene una riqueza excesiva. Dicen que es una sarga, el nombre propio, de gran calidad. Y además está también demostrado científicamente que la urdimbre y la riqueza de la tela corresponde con las telas con las cuales los sacerdotes de los judíos en la fiesta del Yom Kippur tejían sus vestiduras. Para la fiesta del Yom Kippur se vestían con una vestidura particular. Ese vestido de los sacerdotes es la misma tela que la sábana santa. Por lo tanto, uno se plantea por qué, y además tiene un trenzado que es peculiar, ¿no? Y que corresponde justamente con un trenzado de los hilos de lino, es lino puro, no tiene algodón. El algodón es en todo caso porque se ha intentado hacer alguna restauración de alguna parte de la tela. Lo digo porque si alguien sabe algo de la datación del carbono 14, en esa datación dice que hay hilos de algodón. Entonces, esos hilos de algodón no son de la sábana santa, es contaminación, porque es lino purísimo. De hecho, en el Evangelio, por lo visto, dice síndone catará, y catará es puro. Entonces, eso hace alusión a que la síndone con la que José de Arimatea envolvió el cuerpo de Jesús pertenecía a los sacerdotes. Entonces, ¿por qué lo hizo así? Pues José de Arimatea sabía qué sábana tenía que comprar para envolver el cuerpo de Jesús. Sabía que Jesús era el sumo sacerdote. Por lo tanto, como José de Arimatea era miembro del Sanedrín, tenía acceso al templo y él podía, por lo tanto, comprar una tela que correspondía solo a los sacerdotes. Eso también está demostrado científicamente, ¿no? Entonces, la sábana de Turín es la sábana con la que se teje la vestidura del sacerdote. Por lo tanto, el hombre que ha sido envuelto en la sábana de Turín es un sacerdote. No es cualquiera, pero además es sacerdote. Pero hay más, porque la tela nos muestra otra cuestión muy interesante. También de esto, como bióloga, podría hablar mucho, pero desde el año 1973 se hacen pruebas de los granos de polen que está en la sábana de Turín. Se han hecho muchos experimentos y muchos estudios. Hay muchas publicaciones científicas. Los primeros estudios los hizo Max Frey, que, bueno, aquí pone experto palinólogo, es decir, que estudia el polen. Él era botánico, sobre todo, ¿no? Y entonces recogió con unas cintas adhesivas el polen sobre la tela. Hizo preparaciones microscópicas. Identificó por los granos de polen, se puede saber las plantas que han estado en contacto con la tela. Y entonces, él por los granos de polen trazó el itinerario de la sábana y dijo que había estado en Jerusalén, Palestina, que después había estado en Asia Menor, había plantas de Constantinopla, aquí lo tienen, ¿no?, que faltan en Europa Central, también había algunas que son europeas. Es decir, por las especies de plantas pudo decir, ¿no?, el itinerario de la sábana que se conserva en Turín. Pero esto no es todo, porque algunas de las plantas coinciden en su rango de distribución en Palestina y además hay unos estudios mucho más recientes de los años 2017-2018 que realizó una palinóloga experta en sepulturas de los reyes en el siglo I. Es palinóloga italiana, pero trabaja en las Islas Baleares, en España. Esta mujer experta, y esto yo lo puedo testificar porque trabajo en una cosa muy parecida, experta en ungüentos de las sepulturas de los reyes del siglo I. Y entonces ella dice,
la proporción de las plantas que encuentro, de los granos de polen y por lo tanto de las plantas que encuentro, corresponde con la proporción de las plantas que se utilizan en los ungüentos para ungir a un rey. Y además dice, una de las identificaciones del grano de polen que hace Max Frey está mal. La más abundante no corresponde a una planta que dijo Max Frey, sino que corresponde al Helichrysum. Lógicamente ahora con aparatos mucho mejores podemos identificar mucho mejor los granos de polen y acertar con más precisión. Pues dice, pertenece al Helichrysum y el Helichrysum es una planta cuyo aceite se utiliza solo para las sepulturas de los reyes. Y esto no está tramado para que salga así, es que es así. Está publicado en revistas científicas de importancia, es decir, esto es verdad. Por lo tanto, el hombre envuelto en la sábana que se conserva en Turín no es cualquiera, es un sacerdote, es un rey. Y José de Arimatea y los que ungieron el cadáver sabían a quién estaban ungiendo, ¿no? Y la ciencia nos lo dice pues 20 siglos después, ¿no? Bueno, podría haber muchos más detalles, pero vamos a ir avanzando para poder ver las huellas que son más interesantes. En el año 1898 se realiza la primera fotografía a la sábana santa y también resulta sugerente lo que este hombre, Segundo Pía, escribe cuando hace la primera fotografía con una cámara que no es como los móviles de ahora. Dice, claro, entonces se sacaba una fotografía, se tenía el cliché, el negativo fotográfico, que se sumergía en una cubeta de revelado y se sacaba. Y luego después ese cliché se revela y nos da la fotografía. Muchos de los que aquí estamos pues lo conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué es el positivo fotográfico? Pues la foto, es decir, la realidad. ¿Qué es el negativo? La realidad al contrario, ¿no? De manera que lo claro aparece oscuro, lo oscuro aparece claro, ¿no? Claro, el concepto de negativo y de positivo lo tenemos a partir del año 1898 o 1850, que es cuando se describe la fotografía. Antes no se podía pensar que hubiera un negativo fotográfico, porque no existía fotografía, no se concebía el negativo y el positivo. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que la imagen claramente se comprende mucho mejor en el positivo, ¿no? Es decir, en la realidad. Yo veo mucho mejor el rostro aquí que aquí, ¿no? ¿Pero qué sucede con la sábana santa? Pues sucede lo contrario. Esto es lo que yo veo en la realidad, lo que veo, está muy de cerca y muy ampliado, pero este es el negativo fotográfico. Es decir, que Segundo Pía, cuando saca el cliché, él dice, casi se me cae de las manos, porque de repente está viendo una imagen que se comprende mucho mejor que esta. Es decir, los ojos son más reales, la nariz, el bigote, todo el rostro es mucho más real que esto, que son como sombras. Es decir, esto es un negativo fotográfico. Esto, que es el negativo fotográfico, es un positivo óptico, porque yo estoy viendo mucho mejor, comprendo mucho mejor la imagen, pero es un negativo fotográfico, ¿no? Es el cliché. Y entonces, ¿qué sucede? Que los científicos lo que dicen es, la imagen de la sábana santa es un negativo, ¿no? Es decir, cuando yo revelara esto, veo esto y lo entiendo mejor. En ese momento, a lo mejor nosotros no lo comprendemos del todo, pero es patente que la imagen de la sábana tiene algo que es incomprensible en ese momento. Y es cuando empiezan a estudiarse con más detalle todo lo que es la sábana, ¿no? A partir de 1898 los estudios científicos son cada vez más notables. Ahora mismo sigue habiendo estudios científicos. Y ahora vamos a ver las huellas. Las huellas se dividen en dos grupos. Unas son las huellas de sangre y las otras son la imagen de un hombre que coincide con las huellas de sangre si éste está crucificado. Es decir, el hombre tiene una imagen.
y sobre esa imagen hay sangre, coincide. Si está crucificado, aquí hay sangre y aquí está la muñeca. Si está crucificado, aquí hay sangre y aquí estaría el clavo de los pies, ¿no? Coinciden las dos huellas. Comenzamos con la sangre. La sangre tiene todos los tests repetidos de muchas formas por las cuales es sangre humana y pertenece al grupo AB, un grupo que es raro en todo el mundo y raro también en Palestina, pero es donde más frecuencia hay de esta sangre. Todas las pruebas confirman que es sangre humana. No hay pintura. Siguen saliendo artículos que dicen que hay pintura. Estúdiala y verás que no hay pintura. Pero además en la sangre hay una molécula que se llama creatinina, que aparece en la sangre cuando el hombre ha sido torturado. Y solamente cuando hay una tortura atroz se libera creatinina en la sangre, aparece esta molécula. Luego el hombre, lógicamente, ha sido crucificado. Ahora, si recorremos, por ejemplo, el rostro, nos damos cuenta de que la cantidad de sangre que hay es excesiva. Aquí hay un goterón enorme de sangre venosa, pero aquí hay muchos más. Cuando se analiza con detalle, se puede ver el punto de donde sale la sangre. Y se cuentan entre la zona de delante y la zona de la nuca unas 50 heridas en la cabeza. Hay demasiada sangre. ¿Por qué 50? Estamos acostumbrados a ver los crucifijos con una corona, que es una diadema. Todo médico forense o no forense que estudia la cabeza de este hombre afirma que este hombre no lleva una diadema, lleva un casco. Está demostrado que es un casco que además no está tejido con unas simples espinitas, sino unas espinas bastante largas que corresponden con un espino que se encuentra cerca de Jerusalén y que algunos tenemos, ¿no? Es todo un casco que rodea toda la cabeza. Recordamos cómo a Jesús los soldados la noche del Jueves Santo le golpeaban, le colocaron el trenzado de la corona, del casco. Parece que además la imagen es como que cogieron el arbusto, ¿no? Lo unieron mediante una diadema que tiene como de tela, lo trenzaron con la diadema y lo encajaron en la cabeza. Le golpeaban, le daban con un bastón sobre la cabeza y parece que el casco lo llevó hasta la sepultura. Por lo tanto, en la cruz está demostrado que estaba colocado. Por lo tanto, cuando se levantara para tomar aire, pues se daría con el casco en la nuca, ¿no? La sangre es muy abundante, ¿no? Y esta es la reconstrucción que debía de ser el casco que tenía en la cabeza. Corona en hebreo es casco, no es diadema. También se observa que en la zona de los hombros las heridas está como despellejado los hombros, ¿no? Como que no hubiera límite entre el hombro y la tela, ¿no? Que se perdiera la línea. Esto hace referencia a que algo ha tenido que estar en los hombros, ¿no? Y también estamos acostumbrados a ver en el Vía Crucis cómo Jesús lleva la cruz completa. Sin embargo, los escritos de cómo se realizaba la crucifixión muestran que el condenado lo que llevaba era el palo corto y lo llevaba atado. Y cuando había más de un crucificado, podían llevarlo iban atados uno a otro, ¿no? Llevando solo el palo corto de la cruz. Por lo tanto, el palo corto estaría colocado justo en los dos hombros. Esto causaría una gran irritación y heridas en la zona de los hombros. Ahora, Jesús cae varias veces en el camino de la cruz. Por lo tanto, cuando cae, no se apoya en la cruz, se apoya en el rostro. Y como mucho se puede apoyar en las rodillas. Pero cuando contemplemos el Vía Crucis, tenemos que contemplar a Jesús cayendo de bruces. En la Sábana Santa se encuentra aragonito, que es una piedra, una roca de los alrededores de Jerusalén. Se encuentra aragonito en la punta de la nariz, por lo tanto, da con el rostro en tierra,
cae de bruces. En el sudario de Oviedo, que es solamente la imagen del rostro, hay también aragonito, ¿no? Como restos de las calles de Jerusalén. Pero claro, el hombre de la sábana tiene un casco. ¿Qué crucificado ha tenido un casco? Pues solo sabemos de Jesús de Nazaret, que fue coronado porque él se declaraba rey. Pero además el hombre de la sábana de Turín tiene una herida que uno se pregunta ¿por qué la tiene? ¿Qué crucificado hay que haya sido maltratado de esta forma y además crucificado? Hay una huella que se multiplica unas 140 veces por la espalda, las nalgas, las piernas, por detrás y por delante. Es una huella que está formada por dos puntitos unidos por una línea. Tiene distinta orientación, ¿no? Por lo tanto, ha sido realizada por dos personas a cada lado de distinta talla. Esta huella corresponde con la flagelación. La flagelación era un castigo que podía llevar a la muerte. El hombre de la sábana de Turín ha tenido dos castigos, la cruz y la flagelación. Y los romanos que diseñaron el derecho romano, normalmente si hay una culpa dan un castigo, pero si hay una culpa no dan dos castigos. Por lo tanto, es irracional. Solamente hay una explicación, y es la explicación que nos dice el Nuevo Testamento, ¿no? El relato de la pasión acerca de Jesús de Nazaret, en el cual se nos dice que Pilato no vio culpa en él, ¿no? Y entonces, un poco para amortiguar a los judíos, manda la flagelación, y la interrumpe, de manera que quedara tan maltrecho que Jesús moviera a compasión. Y entonces los judíos no pidieran la cruz, porque no veía culpa y no quería matarle, ¿no? Sabemos por el Evangelio que Pilato al final se lava las manos porque los judíos vuelven a pedir, crucifícale, crucifícale. Ahora, ¿qué es la flagelación? Porque este castigo fue determinante, ¿no? Es decir, no es solamente la cruz que es el castigo del maldito, sino que Jesús además fue flagelado. La flagelación era un castigo impuesto por dos soldados elegidos entre los más sangrientos, los más violentos, los más aguerridos, y lo hacían de tal manera que en cuanto pasaba un pequeño tiempo eran suplantados por otros dos. Pasaba un poco de tiempo y otros dos los sustituían. ¿Para qué? Para que no perdieran fuerza. Se realizaba con un látigo que acababa en dos bolas de plomo, o tres, pero normalmente eran dos, y era plomo desbastado, aguzado. La flagelación ya en el primer golpe arrancaba los tejidos. De hecho, en la sábana santa hay restos de células de tejido epitelial, de tejido muscular, porque podía quedar la carne viva a la visión, ¿no? Y a veces, si la flagelación se prolongaba mucho tiempo, podían salir las vísceras al exterior. El hombre era colocado sobre una columna baja, desnudo, y entonces era azotado. Aparecen huellas de la flagelación en todo el cuerpo. El hombre quedaba en un charco de sangre. La imagen de la película de Mel Gibson, de La Pasión, es el que con más crudeza relata la flagelación, pero es que debió de ser así. Solo que además Jesús estaría desnudo, lo cual para la pureza, ¿no? y la virginidad de Jesús pues sería muy deshonroso, ¿no? Y de nuevo nos preguntamos por qué quiso llegar hasta el extremo en todo, ¿no? Por reparar todos los pecados de toda condición, ¿no? Entonces llegó hasta el máximo. La flagelación fue tan determinante que hacer el camino del Calvario debió de ser duro, por eso caía, y por esa razón en la cruz estuvo apenas 3 horas, cuando podían estar varios días crucificados y vivos, ¿no? Es un hombre crucificado, lo manifiesta claramente la huella de la mano,
¿no? La mano es carpo, metacarpo y dedos. Por eso el clavo de la mano también incluye la muñeca. Los romanos sabían que un clavo aquí en la palma de la mano desgarraba el cuerpo y por lo tanto no duraba en la cruz ni un segundo. Entonces sabían que el clavo tenía que pasar por la muñeca y hay un orificio entre los huesos de la muñeca por los cuales los romanos sabían, y ahora los médicos lo afirman, pasa perfectamente un clavo. Ahora, el clavo, al pasar por ese agujero, el agujero de Stott, pincha continuamente el nervio mediano. Entonces, ese pinchazo que a nosotros nos da un calambre cuando nos damos aquí en el codo es el mismo nervio, pinchado. El dolor es de locura, ¿no? Por eso los crucificados, ¿no?, dicen las crónicas que gritan lanzando alaridos desde el principio hasta el final, porque no es soportable el dolor. Entonces, continuamente este nervio está pinchado, inmediatamente se contrae el dedo pulgar hacia adentro y por eso solo se ven 4 dedos, porque el pulgar está hacia abajo. Jesús, sin embargo, nos dice el Evangelio que no decía nada, no dijo nada, más que las últimas palabras y luego, lanzando un grito, expiró, pero no gritó. El otro clavo está en los pies y la sábana santa nos dice, como dicen las crónicas, que solo un clavo atravesaba los 2 pies. Por esa razón, el pie superior se fuerza sobre el que está pegado al madero de la cruz. Y por esa razón, cuando se separa de la cruz, toda una planta parece sangrienta y la otra planta solo el talón, porque era la zona que estaba en contacto con el madero y por lo tanto corría la sangre. En este punto no pasa nada, o sea, un clavo colocado en la palma del pie sujeta al crucificado, ¿no? Le sujeta por los clavos. Hay huellas de sangre, hasta ahora son sangre de un hombre vivo, pero hay huellas de un hombre, o sea, sangre del hombre ya muerto, que se ha liberado al exterior cuando el hombre está muerto. Y es curioso también por qué razón en la sábana hay una mancha de sangre tan grande y en el costado. Es sangre humana, es sangre de un hombre muerto. ¿Por qué sabemos que es de un hombre muerto? Pues porque la sangre ha empezado a coagularse. Y entonces las células sanguíneas se concentran y dejan el suero que se va liberando solo. El evangelista dice que que los judíos pidieron a Pilato que quitaran los cuerpos de las cruces porque estaban colocados en la entrada de Jerusalén y era un día de fiesta solemne, al día siguiente era la fiesta grande de los judíos. Entonces muchos peregrinos llegaban a Jerusalén, esto tiene también muchas derivaciones en la sábana santa, muchos peregrinos llegaban a Jerusalén y entonces entraban por la puerta y había 3 cruces con 3 hombres y entonces le pidieron a Pilato que los quitara. Y entonces Pilato accedió, mandó a los soldados y entonces los soldados llegaron al primero que estaba crucificado con Jesús y con una maza le golpean las rodillas y entonces queda colgado y muere. Hacen lo mismo con el segundo y dice el Evangelio, y llegando a Jesús, viendo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que el soldado con una lanza se la lanzó al costado y al punto salió sangre y agua. Esta es la huella que aparece aquí, que lógicamente tampoco es de ningún crucificado, ¿no? Solo corresponde con un hombre al cual se le ha lanzado una lanza. ¿Por qué? El Evangelio nos lo explica. Y también está estudiado por dónde entra la lanza y es justo por donde lanzaban las lanzas los soldados romanos, porque hay cuadros, ¿no?, de determinados alanceados por los romanos y entra justo por ahí, ¿no? Es decir, como que los romanos eran diestros en lanzarla justo entre la 5ª y 6ª costilla, que es por donde entró. La lanza llega directa al corazón, que es donde está almacenada la sangre en un hombre que está erguido y ya muerto, ¿no? Se va acumulando porque no hay retorno y entonces sale a borbotones.
la sangre. Hay otra huella que también es de un hombre, o sea, se ha liberado cuando el hombre está muerto y que está más coagulada que la anterior y está a la altura del riñón. Parece que se formó cuando fue transportado desde la cruz hasta la sepultura, que estaba en el mismo monte, el Monte Calvario, donde José de Arimatea tenía una sepultura que nadie había ocupado. Era una sepultura nueva y compró una sábana nueva, limpia y pura. El hombre crucificado muere por asfixia, ¿no? Va quedando cada vez menos espacio en la caja torácica para poder respirar. Podemos luego en nuestra oración, sobre todo ahora cuando se vaya acercando la Cuaresma y la Sábana Santa, considerar la asfixia de Jesús colgado en la cruz, ¿no? Que cada vez se va envenenando más los tejidos por el anhídrido carbónico, que no se libera al exterior, como queda menos espacio para respirar y finalmente, a pesar de todo, muere por asfixia. Ahora hay otra huella, ¿no? Y con esta huella voy a terminar y haciendo alguna consideración final muy interesante, aunque podría hacer millones de consideraciones. Hay otra huella y esa huella es la que se llama impronta, la imagen. La imagen tiene una serie de peculiaridades, es la que forma la imagen, el rostro, porque aquí no hay sangre, ¿no? Este rostro que cuando se estudia con detalle y está estudiado al milímetro, se manifiesta en un rostro totalmente destrozado. Los ojos están abultados, las mejillas están hinchadas, el labio está partido, la nariz está torcida, el bigote también está partido. Es decir, está destrozado. ¿Por qué se destroza el rostro de un hombre crucificado cuando ya con el castigo de la cruz era suficiente? De nuevo, el Evangelio nos lo explica, ¿no? La pasión sobre el rostro de Jesús por los soldados el Jueves Santo. Ahora, esta imagen que nos muestra este rostro tiene una serie de peculiaridades. Es una imagen muy superficial, es decir, cubre toda la tela y apenas la chamusca. Es una leve chamuscadura sobre la tela. No tiene dirección. Aquel que dice que está pintado no ha visto esto, en la cual se observa que con esta iluminación en la sábana no hay ni rastro de pintura, ni rastro de dirección por la pintura. No hay pigmento. Resiste los cambios de temperatura, porque esta zona que fue calcinada por la plata fundida, a su lado se puede ver imagen, hay impronta. Es estable ante el agua porque se riega la sábana para sofocar el incendio y el agua no destroza la imagen. De hecho, la imagen no pierde intensidad, es el lino el que se amarillea y pierde contraste. Pero la imagen del hombre no se pierde en intensidad, pero es levísima, ¿no? Solamente está por un lado, por el otro lado no está. Es un negativo fotográfico, se comporta como un negativo fotográfico, es una imagen tridimensional, es decir, tiene una naturaleza según la cual cuando se aplican determinados aparatos o cuando se hacen hologramas, la imagen es tridimensional y esa propiedad solo la tienen los cuerpos tridimensionales, pero no los cuerpos planos. Sin embargo, una fotografía de la Sábana Santa nos muestra una imagen tridimensional. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la imagen para que nos muestre una imagen tridimensional? No la conocemos. Es muy pormenorizada, es decir, se comporta como el rayo láser, en el sentido de que yo puedo trazar el itinerario. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la imagen del hombre, que está formada por millones de puntos, cada punto es nítido, ¿no? Observado con detalle, son miles de puntos, pero de una nitidez extraordinaria. Unos más intensos, otros menos intensos. El grado de intensidad es el que genera la tridimensionalidad. Y además, bajo las manchas de sangre no hay imagen. Por lo tanto, la sangre es primero y luego es la imagen. La sábana se mancha de sangre con el cuerpo que es depositado y la imagen se forma después. Esta imagen es directamente proporcional a la distancia del cuerpo a la tela, de manera que en el rostro, que está muy pegado a la tela, el rostro es más patente.
porque está más cerca. Pero hay zonas del cuerpo que quedan más lejos de la tela y por lo tanto el punto tiene menos intensidad, ¿no? Son miles de puntos. Esta es la imagen tridimensional que se forma, ¿no? Lo cual no sucede con ninguna fotografía más que con la sábana santa, ¿no? La imagen responde a una chamuscadura, una leve quemadura, que es una oxidación, deshidratación, bueno, conjugación de los hilos de lino. Es decir, se han quemado un poquito. Ahora, ¿con qué se han quemado? ¿Con qué radiación? No lo sabemos. Todos los experimentos que se han hecho no consiguen reproducir la imagen. Solo se ha podido reproducir un punto. Y la cantidad de energía que se ha necesitado es de tal calibre que dicen los expertos que se necesitarían varias centrales nucleares para poder aportar la energía necesaria para formar la imagen. Ahora, se ha observado, ¿no?, que con cierto detalle se puede ver el dedo gordo, se pueden ver las vértebras, se pueden ver los arcos cigomáticos, es decir, se puede ver no solo lo superficial, sino que en la imagen también nos muestra estructuras internas. La única explicación a la formación de la imagen es una explicación que se sale de la ciencia. Hasta aquí es ciencia, estudiar cómo es la imagen, la impronta. Pero esta explicación sale de lo científico. ¿Por qué? Pues porque la ciencia exige que los experimentos puedan ser reproducibles. Y la explicación que voy a dar atiende a la resurrección de Jesucristo, que es un acontecimiento que ha sucedido una sola vez, nos sucederá a todos, si Dios quiere, pero no se puede experimentar con ello. Entonces, esta explicación no es la ciencia. No significa que la sábana santa nos demuestre la resurrección. No nos la puede demostrar. Ni tampoco se podría demostrar, quizá ni la Iglesia puede decir, la sábana santa es cierta. Eso lo tienen que decir los científicos, ¿no? Ahora, ¿qué explicación se le da? Pues se entiende que en un momento determinado el cuerpo pasa a ser un cuerpo glorioso. Y con las propiedades de un cuerpo glorioso, la tela atraviesa un cuerpo que está dejando de existir en las coordenadas espaciotemporales en las que nos movemos. Es decir, fuera del espacio y del tiempo. Entonces, ese cuerpo que deja de existir está emitiendo una energía, esta explicación es súper simple, está emitiendo una energía que impregna, ¿no?, impresiona a la tela y queda grabado. Eso es lo que lo explica. Pero esta explicación, vuelvo a decir, no es científica. Ahora, últimas consideraciones. He ido muy deprisa. Todo esto sucede, todo esto sucede en el sepulcro, ¿no? Pero yo quiero recuperar dos cosas. Una, la que Juan Pablo II dice ante la sábana santa, rezando ante la sábana santa. Y también les invito a leer lo que dice Benedicto XVI ante la sábana de Turín, porque es muy interesante, ¿no? Hace referencia a la situación del hombre moderno que no cree en Dios y que cree que Dios está muerto. Y claro, es que esto sucede un sábado santo, cuando Dios ha muerto, ¿no? Bueno, pues les invito a leerlo. Pero Juan Pablo II dice que es un reto a la inteligencia. Y es verdad, porque no sabemos cómo se ha formado la imagen. Hay muchas hipótesis y se sigue estudiando, por los grandes científicos. Dice también que es un espejo del Evangelio. Y es verdad, porque nos relata el Evangelio casi mejor que leyéndolo. A mí me ayuda mucho la sábana santa, ¿no? A adentrarme en quién es Jesús y a ver cómo fue la pasión, ¿no? La sábana puede ser falsa y nuestra fe no se mueve un ápice, porque nosotros no creemos por una tela, creemos por el testimonio de los apóstoles, no por una tela. Entonces, si se demuestra que es falsa, pues es una pena, pero nuestra fe no se mueve un ápice. Pero bueno, no es indiferente que exista. Es un espejo del Evangelio y es una imagen del sufrimiento humano. Y la pregunta es ¿por qué lo quiso hacer así? La respuesta nos la da San Pablo: me amó y se entregó a la muerte por mí. ¿Es que era necesario hacerlo así?
¿no? Entonces les invito a que piensen en esto, en el extremo al que llegó. Y luego también me gusta recuperar lo que le pasó a San Juan, y con esto sí que termino. Lo que le pasó a San Juan cuando entra en el sepulcro. San Juan era el discípulo amado, y creo que dice el discípulo amado para que en su lugar nos coloquemos todos, ¿no? Yo soy el discípulo amado. Pero Juan corre y llega antes que Pedro, y respetuoso deja a Pedro entrar al sepulcro para que Pedro sea el primero. Y entonces entra Pedro, ve los lienzos caídos, y luego entra Juan y dice, y Juan vio y creyó. Y yo siempre le digo, pero vamos a ver, Juan, ¿tú no, es que no creías? Pues claro que creía en Jesús. ¿Pero qué es lo que vio? Lo que vio fue los lienzos, porque lo dice, vio y creyó, vio los lienzos en la sepultura, la traducción correcta dice, tal y como él los había dejado, dice, y desinflado. No que uno se va y deja los lienzos, no, desinflado, dice la traducción correcta. Es decir, un cuerpo glorioso en el cual la sábana le ha atravesado. Entonces creyó en la resurrección, porque hasta entonces no habían creído en la resurrección, no sabían qué era eso, ¿no? Y a partir de entonces, y sobre todo en Pentecostés, se hacen testigos de la resurrección, ¿no? Si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, pero no creemos por la sábana, ¿no? Creemos porque Él nos lo ha dicho. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Porque esto para ellos supuso a todos dar la vida. Así que eso es lo que espera de nosotros.